¿Me llamáis machista? Bien, pues os cuento. Para llamarme a mí machista... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Mar Márquez y te doy la más cordial bienvenida a un programa más del Diván de Mar. El día de hoy tenemos un tema un poquito más escabroso que los anteriores porque nos vamos a poner un poquito más serios y serias el día de hoy. Vamos a hablar de violencia intrafamiliar y de género, desde una perspectiva social, por supuesto. Voy a tener un invitado que nos va a hablar acerca de la cuestión legal al respecto. Además de todo esto, bueno, primero quiero hacer una recapitulación, ¿no? De repente he recibido mensajes en Facebook donde me preguntan por qué mi programa ha perdido como ese toque picarón, ese toque morbosón, cachondón, ¿no? La respuesta es muy simple. No se trata de que... porque en algún... es que hubo un mensaje que alguien me dijo que si ya no les había gustado, si... bueno, cosas un poquito que nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver con que guste o no, tiene más que ver con lo que la gente pide, pero también con no estancarnos en una sola postura. Definitivamente la gente que me ha visto sabe que, pues, a pesar de que el tema sea muy serio, o sea demasiado poco sutil, por llamarlo de alguna manera, o una cuestión clínica, tratamos de hacerlo igual. Acuérdense de las 3 prioridades del Diván de Mar: divertirte, informarte y morbosearte. Entonces, tratamos de que estas 3 respectivas normas de mi programa estén presentes en cada programa, valga la redundancia. ¿Cuál es la respuesta del por qué hemos variado los temas? 1, no queremos estancarnos, como lo decía. 2, y creo que una razón todavía más importante, es el hecho de que no solamente le interesa a la gente una cuestión social en particular, nos interesan todas. Queremos abarcar todas las posturas posibles, todas las problemáticas de alguna manera posibles. Estamos tratando por ahí de crear a lo mejor otras secciones dentro del mismo programa. Nos tenemos que ir renovando, tenemos que irnos evolucionando, todas las personas, las situaciones, los programas. Si no evolucionan, pues pierden chiste, ¿no? Y de repente ya terminan por aburrir. Este no es la excepción en el Diván de Mar. Pero bueno, dicha esta aclaración, vamos a entrar de lleno a lo que es la violencia intrafamiliar y de género. Alguna gente me pregunta que, por ejemplo ahorita, ¿no? Que por qué no traigo una invitada o un invitado para hablar de violencia. Porque voy a exponer mi caso. Es como un poquito complicado el hecho de invitar a alguien que a lo mejor no se quiere exponer a la crítica de la gente que lo conoce, de la gente que la conoce. A lo mejor le da un poquito de vergüenza, y sí, efectivamente a mí me da vergüenza hablar que yo viví violencia de género, no intrafamiliar porque nunca viví con él, pero fue de género porque pues teníamos una relación. Voy a hablarlo a grosso modo, voy a hablarlo como a grandes rasgos, porque tampoco se trata como de contar mi vida, se trata más que nada de informarte o de poner un ejemplo sobre lo que es la violencia intrafamiliar y de género. Yo tuve una relación que fue mi exnovio, en la cual yo viví, pues todo el tiempo de la relación vivimos una relación muy tóxica, una relación donde íbamos y veníamos, donde creíamos que el amor nos iba a rescatar de todo, ¿no? Donde le pedíamos a Dios porque Él cambiara, porque Él dejara de ser explosivo, porque dejara de ser celoso, porque ya no me controlara, porque ya no me preguntara a qué hora llegaba y a qué hora me iba, y por qué me había tardado 3 minutos más, y que le tenía yo que hacer videollamadas para que Él estuviera como a gusto con la relación. Y si yo no lo hacía, pues encontrábamos un problema, lamentablemente. Ya ahorita iremos viendo las fases de la violencia, pero normalmente empiezan así, con poquito. Pueden pasar muchos años, como fue en mi caso. Pasaron años para yo ver un detonante físico, para yo empezar a sentir las primeras situaciones de violencia física. Esto que te estoy contando, pues pasó en muchos años. Y de alguna y de muchas maneras tratas como de ver la situación, pero intentas opacarlo con la idea, una ilusión tonta de que la persona va a cambiar, de que no, ahora sí, es que ya mira, ya lleva 2 horas que no es violento,
Y creemos que ya ese es un parteaguas para que nunca vuelva a ser violento. Y no, no funciona así, pero bueno, ahorita vamos a explicar cuál es el proceso para salir de esta situación, cómo identificar los rasgos de una persona violenta, cómo percatarte de que donde estás no estás bien y que donde no te quieren no te van a querer, ¿sí? Yo me empecé a dar cuenta de la violencia en el momento en el que yo me empecé a sentir físicamente mal. Yo empezaba a tener bajones de tensión o subidones de tensión, empecé a tener dolores de cabeza frecuentes, me sentía muy molesta con el mundo, estaba yo todo el tiempo esperando un milagro de Dios, de la vida, porque Él dejara de gritarme de repente y justificamos de repente sus actitudes de las personas que nos hacen daño. La violencia intrafamiliar tiene que ver con la pareja, tiene que ver con los hijos, tiene que ver, tu papá te puede violentar, tu hermano te puede violentar, tu mamá te puede violentar, el tío, la tía, etcétera, 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 etcétera. Ahorita que ahondemos en el tema vamos a hablar de los 5 tipos de violencia, que son física, psicológica, económica, sexual y social. Vamos a hablar de estos 5 tipos de violencia que yo viví. Yo me percaté de la violencia física, evidentemente con un madrazo, ¿sí? Me percaté de la violencia psicológica en el control, en los celos, en el que quería revisar mi teléfono como si no se diera cuenta que esta parte del teléfono es algo individual, es algo de lo cual no puedes como dejar, porque es tuyo, ¿sí? Yo les digo a mis amigos, y va a sonar muy grotesco mi ejemplo, pero siento que revisarle el teléfono a mi pareja es como limpiarle el culo cuando va a cagar. Es algo íntimo. Digo, hay parejas que sí lo hacen, pero hablando de una cuestión ahí como de parafilia, no de una cuestión de control. El teléfono no se revisa, nunca se revisa, y no porque vayas a encontrar algo, sino porque es algo privado. Si tú revisas el teléfono de tu pareja, ¿cómo le exiges lealtad si tú estás siendo desleal con esa persona? Es ridículo y te ves ridícula y ridículo revisando el teléfono de tu pareja. No sirves como pareja si tienes que revisarle su teléfono y te mereces que te engañen porque esa persona se merece a alguien leal. Entonces, si él o ella está haciendo algo fuera de la relación de pareja, pues inevitablemente es porque tú te lo buscaste, porque tú no demostraste lealtad. Yo definitivamente nunca permití que revisaran mi teléfono y eso provocó demasiados problemas. Luego entonces me encontré con la violencia social, donde nadie me creía que él era así. Donde yo le empezaba a compartir y decían, ay, pero sí tiene cara de pendejo. Y realmente sí la tenía, pero muy noble, ¿no? O sea, muy buena gente, entonces la gente no se cree. Y yo empecé con este aislamiento, ¿no? Esta parte de irme aislando de la vida, de mi familia, de todo el mundo. Después me di cuenta de la violencia sexual cuando no importaba lo que yo sentía en ese momento. Y yo creo que esa era la parte más dura. No, no es cierto, todas las partes son duras, pero como que no interesaba tanto mi deseo o mi sentir, interesaba más su placer. Y había veces que tenías que hacerlo aunque no quisieras hacerlo. Y bueno, después me di cuenta de la violencia económica cuando, si bien no me pedía, pero tampoco aportaba, ¿no? Entonces era como, ok, no tenemos para ir al cine, pues no vamos. Oye, pero tú acabas de cobrar y te compraste esto y aquello y pues yo quiero ir al cine. No, pues no. O nos vamos a las mitades. Y si yo no tenía mi mitad, pues no íbamos, ¿no? No estoy diciendo que estoy buscando a quien me pague todo, porque inevitablemente es complicado ya el día de hoy encontrarte un hombre así. Pero sí estoy diciendo que hay que tener una equidad, que es de lo que vamos a hablar con el licenciado que voy a tener el día de hoy aquí a mi lado. Muy preparado él, la verdad, ¿no? Me siento orgullosa de todos mis invitados y de todas mis invitadas. Y definitivamente con él no es la excepción, ¿no? Yo me di cuenta también de que todas las violencias se unen para crear pues una superviolencia, ¿no? Todas las violencias de alguna y de muchas maneras se empiezan a notar y empiezan a crecer. Todas las violencias crecen. Pueden pasar 20 años, pero a lo mejor hoy te dio un pellizco y en 10 años te está dando pues un golpe más fuerte, ¿no? Puede suceder también que solamente se estanquen en una sola violencia, pero si tú te pones a analizar cada ejemplo, valga la redundancia, cualquier ejemplo incluye todas o varias de esas violencias de las que te hablo. ¿Cómo salí de esta cuestión de la violencia? Me tomó 1 año de psicoterapia entender que lo que yo estaba viviendo, aparte de ser dañino, me estaba matando, que vivir celos, vivir desconfianzas irrelevantes,
vivir una situación de miedo a no saber si le respondo el mensaje y dice que estaba haciendo otra cosa, y si no se lo respondo va a creer que estaba haciendo otra cosa, ¿no? Esta neurosis que te crean esas personas tóxicas, ¿no? Tóxicas completamente, te va hundiendo. Entonces entro yo a este proceso de psicoterapia donde me doy cuenta que para dejar a alguien, primero tienes que tomar una decisión mental de decir, a ver, ya estoy segura de que este güey o esta vieja no me convienen, ¿sí? Ahora sí, vámonos, ¿sí? Es llevarlo al acto. El acto es tremendamente complicado porque da miedo, da pánico, nos da una sensación de incertidumbre de, ¿y si me estoy equivocando? ¿Y si ahora sí va a cambiar? ¿Sí? Esa palabrita, ¿y si? ¿Sí? Es la que más conmueve o la que más mueve, porque aparte las violentas y los violentos tienen un factor en particular, tienden a ser encantadores. ¿Qué quiere decir esto? Que, valga el pleonasmo, encantan a las personas. Les gusta encantar, les gusta quedar bien y lo hacen a toda costa. Son extremadamente ñoños, extremadamente tiernos, tienden a controlar de una manera muy sugestiva, pero está presente. Son cazadores, están buscando presas vulnerables. Efectivamente, cuando yo conocí a mi ex, yo estaba muy vulnerable. Y lo reconocí, tardé años para reconocerlo. Y hoy pues no estoy con él. Luego entonces paso este proceso, lo dejo por fin. Y han pasado 3 años, casi 3 años de que yo terminé esta relación violenta, esta relación tóxica, donde evidentemente terminé dañada emocional, física, social, moral, económica, sexualmente, ¿no? Y hoy día me puedo decir que estoy completa. Pasé todavía otro año más en psicoterapia para volver a comprender que hay un síndrome de abstinencia porque estas personas se vuelven vicio. Terminas con esta persona y es de, no, mi amor, vamos a hablar y ahora sí lo vamos a hacer. O el típico, te entrego tus cosas, o sea, es ridículo. O sea, yo tiro las cosas y se acabó, ¿sí? Buscamos un pretexto para ver a quien me hace daño. Y eso nos hace peor que los animales. Nos hace tropezarnos con lo mismo. Si somos animales sociales, pero los animales, me refiero a los de 4 patitas, son más inteligentes en ese sentido, no regresan a donde los dañaron. Y las personas sí, tendemos a regresar a donde nos hacen daño. Después de que yo vivo este proceso psicológico de reencontrarme conmigo y de vivir todas estas violencias con mi ex, me doy cuenta de la capacidad que tengo de algo que se llama empoderamiento. Y descubro una palabra, feminismo, la cual me hace resonar. Y me doy cuenta que no, que el feminismo y el machismo son 2 extremos completamente errados o completamente dañinos para la sociedad. Y me preparo al respecto, empiezo a estudiar al respecto y definitivamente me encuentro con que el varón es quien más sufre violencia. No estoy justificando la violencia, estoy simplemente diciendo que el varón, al tener esta tendencia a ser más dañado desde que es pequeño, y ahorita lo vamos a hablar con el licenciado que va a estar aquí conmigo, se encuentra más vulnerable, y al estar más vulnerable pues es más propenso a vivir violencia o a ejercerla. Yo descubro todo eso y entonces empatizo con mi agresor. Al empatizar con mi agresor me doy cuenta de que debo perdonarlo para yo poder seguir avanzando, sin justificar sus estupideces, por supuesto. No hay un solo acto en este mundo que justifique que alguien te levante la mano, te levante la voz, te revise el teléfono, como lo decía, te pida las contraseñas del Facebook, ¿no? Así como, quiero ver con quién platicas, ¿qué te importa? ¿Sí? Yo platico con quien yo quiera y tú platicas con quien tú quieras. Creernos exclusivos de alguien nos limita a la libertad. Y si no somos libres, pues no podemos funcionar. Antes de pasar a mi invitado, me gustaría que vieran un video acerca de una abogada madrileña. Ella tiene su despacho en Madrid. Ella definitivamente trae una idea completamente diferente de la cuestión de la equidad de género y es una idea que yo apoyo. Habla de una, valga la redundancia, una equidad pero de hombres y mujeres. Ella se llama Giovanna Anco, y su despacho, Giovanna Carril, es Giovanna Carril, la abogada Giovanna Carril. Su despacho en Madrid se dedica pues a trabajar con la violencia pero hacia los varones. Y los varones son los que están más desprotegidos el día de hoy. Me gustaría que vieras este video acerca de su postura, una postura que yo comparto, bueno, a excepción de que ella está casada, y ella lo dice ahí, yo no estoy casada, ¿no? Pero tenemos la misma idiosincrasia, la misma idea acerca de por qué no apoyar una violencia en cuestión femenina a lo masculino. Entonces, si me pudieran hacer favor de poner el video,
Y después del video tendré aquí a mi invitado a un lado, que también está tremendísimo, de verdad. Yo aquí traigo pura gente guapa, definitivamente. Entonces vamos a ver el video y volvemos en un minutito y cachito. ¿Me llamáis machista? Bien, pues os cuento. Para llamarme a mí machista hace falta tener muchas narices. Porque para empezar, soy una mujer con una carrera universitaria. Una mujer que ha estudiado esta carrera universitaria mientras trabajaba. Soy una mujer casada, con 2 hijos, autosuficiente, independiente, no dependo de mi marido ni económica ni emocionalmente. Vivo en un matrimonio feliz, espero que continúe así, donde mi posición y la de mi marido está al mismo nivel, mal que os pese. Machista, ¿por qué? Porque defiendo la igualdad. Porque lo que no pretendo es ser superior a mi marido por el hecho de ser mujer. Pues no, señoras. Ni lo he pretendido ni lo pretenderé. Pretendo vivir como vivo, ¿sabe? De una forma igual, donde mi marido es mi compañero. No necesito machacar la figura de mi marido ni para empoderarme, ni para ser más mujer, ni para ser más feminista, ni para ser más igualitaria, ni para ser más moderna, ni para ser más progre. No lo necesito. Aunque parece que ustedes sí. Por méritos propios, por méritos propios. Tengo las mismas oportunidades que un hombre, como tienen ustedes. Si no la quieren aprovechar, es su problema. Y tengo las mismas obligaciones y los mismos derechos. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en el diván de Mar. ¿Cómo está, licenciado? Mar, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Y por el cumplido, perdón, porque la verdad es que no soy exactamente como dices, pero te agradezco muchísimo el cumplido. Se lo dije a tu hermano y hoy te lo digo a ti, Dios mío, me ponen muy nerviosa, la verdad. No, los nerviosos somos nosotros. Ah, hombre, muchas gracias. Pero ¿qué te parece si te presentas tú? Porque yo solamente voy a decir cosas buenas. Gracias, claro que sí, pues mucho gusto, gracias por la invitación, Mar. Bienvenido. A la página que nos hace el favor de invitarnos, Intoxica TV, que es fenomenal. Gracias. Yo he visto varias entrevistas y la verdad es que me parecen fenomenales. Gracias de nueva cuenta. Pues mi nombre es Óscar Azpeitia Estúa, soy abogado litigante, tengo algunos años ya de ejercicio profesional, desde el 2003 para ser exactos, y trabajando llevo desde 1997. Uf. O sea, ya algunos añitos. Apenas hace algunos años. 5 minutos. ¿Qué más da? ¿No? Entonces, ya llevamos alguna trayectoria en esto. Hemos trabajado bendito sea Dios, en varias plataformas, por decirlo de una manera. Hemos trabajado desde el punto de vista gubernamental, trabajé en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, trabajamos en varias notarías. El día de hoy nos dedicamos, ahora nos dedicamos al litigio civil, al litigio familiar, que es muy relacionado al tema que estás platicando, que va a ser un muy buen tema. Y bueno, pues estamos trabajando en ello, ¿no? Y bueno, pues a tus órdenes, de verdad, y de nuevo. No me digas eso que me emociono. No me digas eso que me emociono. Aquí creas tu calor innecesario, querido. Que ya de por sí hace bastante. Ay, ¿no? sí, pero sí, ahí les sí, encargo, mi airecito. Así como el de la Rosa de Guadalupe. Definitivamente, que huele el cabello, como anuncio de shampoo. Huele el cabello, ¿no? Sí, ¿verdad? Ándale, como anuncio de shampoo. Oye, sí, me diste calor, Oscarito. Ah, qué caray. Cuéntame, ¿por qué decidiste ser abogado? Me encantan las leyes. Cuando estaba, recuerdo, en la secundaria, llevé una materia que se llamaba civismo. No sé si se siga llamando igual, pero bueno, sí, ¿no? La llevé. Y entonces empecé a generarme una idea de que las leyes son, junto con la medicina, las dos áreas del conocimiento humano que trabajan de manera directa con el ser humano. Desde el punto de vista biológico, pues los médicos; desde el punto de vista legal,
los abogados, ¿no? Letrados, les dicen en España. En España, claro, ahorita Letrados. que mencionabas a la abogada madrileña, yo adoro Madrid, saludos hasta Madrid, Anda, que fenomenal la Gran Vía, en fin, es una cosa fenomenal, ¿no? La Puerta del Sol. La Puerta del Sol, la Puerta de Alcalá, es una cosa fenomenal. Ay, sí. Todos esos cafetines, comidas, viene el cocido madrileño, que es una delicia. No, bueno, qué Oye, barbaridad. pero las enchiladas y ahorita el cocido, no, hombre, tú me vas a dar hambre y gusto. No, qué cosa, ¿no? Pero bueno, finalmente es una cosa fenomenal. Entonces, todo esto, perdóneme, ¿en qué estaba? ¿En qué te estaba En la diciendo? situación. Ay, perdóname, ya está. No, es que es el hambre, es el calor y el hambre. Es el calor y el hambre. No, nos hablabas de la abogada, de Giovanna Sí, Carrillo, de que de veías a madrileña, Giovanna, ¿no? y veías esta cuestión como Sí. de lo familiar, ¿no? Sí. Que es ahora lo que tú haces, ¿no? Entonces, retomando el tema de las leyes, que el por qué me gustó la carrera de Derecho, de Leyes, llego a la preparatoria y empiezo a darme cuenta de una figura jurídica que fue lo que me motivó realmente a estudiar Derecho, que fueron los notarios. Yo trabajé muchos años en varias notarías de la Ciudad de México. Si en nuestro público existe algún abogado que trabaja en una notaría, felicidades, es un excelente punto de partida. de la partida. notaría, o sea, Para mí lo fue, hablo por una experiencia personal, para mí fue buenísimo el trabajo en notaría porque te das cuenta de muchas cosas que puedes prevenir desde ahí y evitar un conflicto hacia afuera. Entonces, ahora que lo relaciono con el litigio, pues es un complemento muy interesante porque lo puedes resolver desde una perspectiva notarial o civil, no llegando o tratando de evitar un conflicto. Cuando el conflicto ya existe, pues ahí sí ya ni modo, ¿no? ay, sí, ya no. Pero eso fue lo que me motivó realmente a estudiar Derecho, la figura de los notarios. Yo decía, ¿qué será ser notario? ¿Quiénes serán los notarios? Y entonces empecé a investigarlo. Es emocionante el derecho. Sí, Sí. el derecho es dinámico, como el ser humano. Mm. Las conductas humanas de 1995 a las de hoy son completamente diferentes. Hay algunas cosas que son exactamente iguales, como por ejemplo un tipo penal como el homicidio. Pues ese sigue siendo lo mismo. Pero por ejemplo, hablando de temas familiares, el matrimonio ya cambió. ¿Evolucionó? Probablemente sí, Ujú. pero tal vez la mentalidad es la que no haya evolucionado. Que es un punto interesante. Yo en alguna ocasión estuve escuchando el tema de la adopción relacionada con las parejas que contraen matrimonio del mismo sexo. Ok. Y que cómo es posible que adopten. Bueno, es que una persona homosexual toda la vida ha podido adoptar. La ley dice que persona de 25 años en adelante. Claro. Ah, es que te tengo una noticia, estoy estudiando Derecho. Ay, felicidades, te felicito. Qué calor me da más el doble. Padrísimo, Me qué siento, bueno. me siento en mi examen profesional. Excelente, ¿no? Pero, felicidades. Cuando estaba yo viendo precisamente, ay, fíjate, me hiciste recordar mis primeros días de esta carrera, ¿no? De Ajá. Derecho. Cuando estaba yo viendo Derecho Civil, veíamos esta parte de la adopción y yo decía, bueno, entonces siempre han podido. Toda la vida. O sea, que a lo mejor no hubieran podido como matrimonio es diferente, que lo pudieran meter como una solicitud individual si lo podían hacer. Exactamente. Entonces, siempre se ha podido reconocer esa adopción con tal de que se cumplan los requisitos que marca la legislación civil de cada estado y bueno, aspirar a poder ser adoptante respecto de una persona. Y aparte Entonces, no dice no ser homosexual. ¿no? Ni estar casado tampoco. Ah, exacto. ¿No? Ay, Dios mío. Entonces, tengo que tomar clases. Todas esas cosas, ¿no? Que a veces generan mucho tema de café y eso es importante y es padrísimo, pero una cosa es el tema de café y otra cosa es el marco legal Ujú. y es muy real, ¿no? Esta parte del desconocimiento de la ley no me exime de su cumplimiento. Correcto, Es real, ¿no? O sea. de acuerdo. Y fíjate que a lo mejor partiendo de ahí, ¿no? Yo platicaba, bueno, con la gente hace un momento, ¿no? Que yo normalmente traigo invitados con la situación que estamos planteando. Por ejemplo, diabetes, pues alguien que viva con diabetes. VIH, Bien. alguien que viva con VIH, ¿no? Correcto. No pude traer a alguien, bueno, perdón, traje a alguien que vive con VIH porque yo no vivo con VIH. Ujú. No tengo diabetes, no puedo yo aportar al caso Bien. a título personal. Sin embargo, en la violencia intrafamiliar y de género sí. Ok. Ajá. Entonces fue por eso que yo me expuse. Mira, que fue el tercer programa, creo que me caí. Aquí me caí. Aquí mismo. Aquí me caí, ¿no? En directo y todo. Y Luis estaba riéndose como si no hubiera un mañana. Desde que me caí decidí abrir mi vida porque dije, bueno, por algo me caí, ¿no? Entonces, a pesar de que sí me dio vergüenza y tal, pero bueno, me levanté y seguí como Dios manda, Bien. ¿no? Bueno, la semana pasada hablábamos de ataques de pánico, yo vivo con ataques de pánico. Ok. Bueno, ya nada más son crisis de ansiedad, lo he manejado bien, afortunadamente. Bien.
sin medicación, ¿eh? Eso es lo Tengo mejor. una amígdala tremenda en mi cerebro. Eso es lo mejor. Pero la violencia intrafamiliar yo la viví 12 años. Oh, no, bueno. Y sí, entonces es lo que yo les aportaba hace un momento, ¿no? Soy especialista en violencia intrafamiliar y de género. Bien. Una de mis especialidades es violencia intrafamiliar y de género. Y partiendo de lo que ahorita compartías, a lo mejor en el derecho no se conoce tan a fondo o tan profundamente cómo identificar la violencia. O sea, Ujú. hay un Correcto, delito y correcto. hay un parámetro. Es delito tal, ¿no? Hecho o acto, ¿no? Estas situaciones, ¿no? Sí. Del derecho, ¿no? Pero yo les hablaba de 5 tipos de violencia. Ujú. Física, psicológica, económica, social y sexual. Correcto. ¿Sí? Pregunta del millón, ¿estos 5 tipos de violencia se encasillan en una o se trabajan a nivel legal como, es que el delito es violencia sexual o es violencia intrafamiliar y de género y se acabó? Creo que lo que se trabaja más bien es un matiz, y espero expresarme correctamente. Tal vez, y tratándolo de llevar un poquito al delito, que no es el caso de homicidio. Puede ser culposo o puede ser doloso. Y a lo mejor el matiz que le des a tu conducta sancionable o punible puede ser distinto. Una violencia sexual frente a una violencia económica puede ser exactamente igual de castigable que cualquier otra, porque también creo yo que depende del matiz, de ese color que le des a la conducta. Como en cualquier delito o en cualquier hecho ilícito, incluso desde el punto de vista civil, que existe esa culpa, ese dolo, ese matiz que se le da a la conducta. Yo considero que puede ser tratado desde esas perspectivas, pero ese tratamiento no lo podemos definir nosotros. ¿Por qué? Porque eso le correspondería eventualmente Ministerio Público y posteriormente a un juez de lo penal. O sea que si por ejemplo en la situación de que, por ejemplo, mi ex me llegó a pegar en la calle, Ok. si yo en ese momento cogía a un policía y le decía, oiga oficial, obvio me está pegando, ¿no? Sí. Sí. Él no puede ejercer como un juez, él solamente tiene que, pues ahora sí que hacer lo que yo le diga, por favor remítalo, o qué es lo que tendría que hacer. Sí. O sea, yo puedo decirle, oiga oficial, ayúdeme, y en ese momento el oficial tiene que tomar a la persona que me está violentando, y si yo la quiero presentar ante las autoridades, es todo lo que él tiene que hacer. Así es. Ya llegamos a un ministerio público, Así es. que es donde empieza como el proceso. Exactamente. ¿Cuál es el proceso? Si yo hoy decidí denunciar a esta persona, Uh-huh. ¿sí? Uh-huh. ¿Cuál es el proceso? Fíjate que es una pregunta interesante, es una pregunta profunda y es una pregunta que raya totalmente en el campo del derecho penal. El derecho penal en ese supuesto o en ese sentido tiene sus líneas muy bien trazadas, muy específicas hasta llegar a una consignación con un juez de control. Esas líneas, como puede llegar a suceder con jueces familiares, con jueces civiles, con notarios en otra perspectiva del derecho, tiene sus características en el juzgador o en el Ministerio Público, es decir, a veces se basa mucho en criterios. De la persona a la que le presentaste el caso, por decirlo de alguna manera. Entonces puede ser que a lo mejor lo que un Ministerio Público considere, a lo mejor otro no. He tenido casos en materia familiar en donde una determinación del juez no es la misma al otro similar juez familiar en el mismo asunto o en un asunto igual. Y en materia penal sucede lo mismo. Si bien es cierto que hay que marcar una línea, que hay que seguir un procedimiento, ese procedimiento a veces tiende a irse hacia un criterio. ¿Sí me explico? Sí, o sea, es más bien, o sea, hay un procedimiento, pero al final todo desemboca en el criterio o en el juicio, valga la redundancia, de un juez. Exactamente. En términos generales, yo te podría decir que el Ministerio Público tiene la obligación de allegarse de todos los elementos, tanto de uno como de otro, y consignar eventualmente al juez competente para poder ejercitar una acción penal o no. Pregunta pendeja, yo siempre les digo que yo... Pero ninguna lo es, ¿eh? No, yo creo que ninguna, sí. No. Es que bueno, si está vacío aquí, llegas y me preguntas, ¿está lleno? A mí me encantan los dichos, y hay un dicho que dice, más vale un burro preguntando que un sabio callando.
Me gusta, te lo voy a robar. No, y no lo dije en ese sentido, perdón, pero es el dicho popular, no, es como la bamba, es una bamba popular, de verdad. No, pero sí, yo siempre les digo No, así para nada. porque de repente nos encontramos con preguntas a lo mejor obvias, ¿no? O sea, que cabe la posibilidad de que en una situación, ¿no? O sea, como la que te planteaba, de que yo voy, remito, y llegamos a un juicio, el juez diga, no, va para afuera. No necesariamente, Ok. porque hay que darle impulso. Es decir, este tipo de delitos se persiguen por querella. ¿Qué es querella? A lo mejor yo lo sé, los abogados que te Correcto. saben, pero... La querella es que yo vaya y denuncie. Y que hay un dato interesante que ahorita platicamos, es un dato muy, muy concreto. Hay una encuesta que me maneja o que hace el INEGI a nivel nacional que refiere justamente este tipo de valores. Entonces hay gente que no denuncia, hay gente que sí denuncia. Hay gente que le sigue dando impulso, hay gente que ya no. Entonces depende mucho de eso, del impulso que tú le des, del impulso procesal, presentando pruebas, presentando documentos, presentando testigos, en fin, lo que la autoridad ministerial, antes de llegar a una consignación, te vaya requiriendo o sea el momento procesal oportuno. Si en algún momento de ese proceso o de esa querella, que es la acción de una persona que denuncia, que recibió esa conducta delictuosa, va y denuncia, eso es querella. La otra que sería una persecución de oficio, es decir, no necesitas una denuncia y por lo tanto la autoridad está obligada a perseguir o a tratar de buscar la consignación o la acreditación del delito. La violencia intrafamiliar necesita una querella. Es querella, así es. Y hay un alto porcentaje específicamente de mujeres que no lo denuncian. ¿Y hombres? Te voy a dar un dato interesante. Esa encuesta no menciona a los hombres. Solamente menciona a mujeres. Chinga, ¿y por qué? O sea, ¿el hombre no vive violencia o cómo? No lo sé, pero es curioso. Esos datos que arroja el INEGI no reflejan a los hombres, reflejan a las mujeres, reflejan a los niños. O sea que por el puro hecho, perdóname, o sea, por el puro hecho de ser mujer, ¿me creen? Sí. O sea que pueden existir 1,000,000 de denuncias falsas, de querellas falsas. Correcto. Es decir, es que me pegó y no es cierto. Correcto. Y a mí, o sea, si comprueban que no, a mí me hacen algo. Finalmente es una declaración ante una autoridad judicial. Ajá. Entonces eres sujeta eventualmente a alguna pena. Pero eso habría que verlo en su momento. O sea, sí puede ser acreedor a una sanción por declarar falsamente ante una autoridad judicial. Sí es posible. Sin embargo, lo que dices, Mar, es muy cierto. O sea, si yo voy y denuncio como hombre, ¿será verdad? ¿Me está usted diciendo la verdad? Pero si denuncio como mujer, vamos. Y vamos por él. Y hacemos. Y decimos. Es diferente. ¿Me explico? Sí. Y es interesantísimo, te repito, es muy interesante. A pesar de que el porcentaje de mujeres que son sujeto de una violencia intrafamiliar es muy alto el porcentaje, también es alto en porcentaje en función de esas personas evaluadas que no denuncian. Es altísimo. O sea que encima que las mujeres tenemos la posibilidad de denunciar, hay quien no lo hace. Así es. Digo, perdón, pero es absurdo, o sea. Claro. Es como tener la comida ahí y hambre. Y no comértela. Y se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? ¿Me explico? Es triste. Es muy triste. Es triste y aparte desvalorizante. Correcto. Lo decía Giovanna en el video, ¿no? Ella tiene un canal de YouTube. Ella tiene su despacho como compartía contigo hace rato en Madrid. Ella está en pro de la equidad. Ok. No está a favor de una o de otro. Está en pro de la equidad. Yo la empecé a seguir hace como, ¿qué te parece? Un año, ¿no? En su canal de YouTube. Y me encanta su forma de hablar porque es como muy directa, ¿ves? O sea, no tiene como estos matices, ¿no? De se le ve lo letrada. Como ¿no? buen español, Sí. directo, pum. Pues a lo que va, ¿no? Voy aquí y se acabó. A la cabeza, ¿no? Claro. O sea, pero vamos, aparte tiene esta empatía, ¿no? Claro. ¿No? De generarte como un, oye, es verdad, ¿ves? Y me encantaba que yo cada que veía un video de ella decía, es que pobre mujer, se va a enfrentar con muchos problemas. No por ser mujer, sino por trabajar con el varón. Claro. Cuando yo empecé en Derecho, yo le decía, donde tengo yo el consultorio abajo había un despacho de abogados. Yo les decía a ellos, platicaba con ellos y les compartía eso, es que yo quiero defender al varón. Porque ya nos defienden un chingo de asociaciones, nos defienden, o sea, nos defiende hasta el de la esquina, ¿no? Hasta el mismo Ministerio Público, ¿no? Tú lo acabas de decir, llegas y no, y le hacemos y le decimos, ajá, y a ti. O sea, hoy te detienen, te llevan, te ponen una madriza porque no podemos negar que
eso sucede, ¿no? Y sigue, No, y seguirá o sea, pasando, tristemente, pero sí es verdad. Y pasas por la aduana, ¿no? Y vas recomendadito. Así es. No, o sea, Así es, así es. y luego, Así. Ahora, hay casos que en donde sí se acredita. Y ahí es en donde dices, oye, espérame tantito. ¿Sí lo merece? entra lo que decías tú del criterio, ¿no? Exactamente. Que ese es el punto, yo creo, medular de la violencia. Así es. Eres violentada o eres víctima, yo lo considero, y ahorita a lo mejor, no sé si hay un precedente legal, psicológicamente eres víctima hasta que te das cuenta que lo estás viviendo. Claro. A partir de ese momento te conviertes o en cómplice, Ujú. ¿sí? De tu verduga, de tu verdugo, Sí. ¿sí? O en tu misma generadora o generador de violencia. ¿sí? Así es. En la cuestión legal también aplica el que el juez pueda decir o que uno de los, ¿cómo se dice? Los elementos del delito, ¿no? Ujú. Si está bien dicho, corrígeme por Sí, favor. sí, sí, no, está bien, está bien. Los elementos, ¿no? O sea, oye, pero es que ella, a mí me pegabas tú. Ujú. Yo ya hice mi querella. Ok. Yo ya denuncié, Ok. ¿sí? Pero yo no hice nada durante 15 años. Ok. Hasta hoy, ¿qué crees? Que a lo mejor hay alguien más. Ujú. O que probablemente hoy ya me di cuenta realmente que tengo que dejarte. Pero Ujú. a mí no se me puede castigar por permitir, por yo ser mi propia generadora de violencia, por yo lastimarme por estar con un hombre como tú que me pega, que me grita, me maltrata, me ofende, me humilla, me viola. Sí, el famoso dicho de que el valiente llega hasta donde el cobarde quiere. Claro. ¿No? ¿Cuánto tiempo existe entre el cobarde y el valiente? Pueden pasar años, ¿no? El punto tuyo a donde creo que quieres llegar es si en ese periodo de tiempo, precisamente por permitir toda esa violencia, al punto en el que tú denuncias, puedes llegar a ser acreedora de una sanción por no denunciarlo desde Ajá. antes, la respuesta es no, porque la conducta es actual. ¿Qué es lo que tiene que hacer la autoridad ministerial? ¿Qué es lo que tendría que hacer la autoridad judicial? ¿Sancionar la conducta? Presente. Aunque haya ocurrido 15 años atrás. Ahora, existe una cuestión de psicología forense, ¿no? Ok. Que sea un peritaje, Ah, ¿no? exactamente. Oye, yo quiero denunciarlo de hace 15 años, donde se puede comprobar que yo era la generadora de violencia hacia mí misma y si hay hijos, hacia ellos. ¿Por qué? Por yo estar con un hombre violento. Y como la serie de la película Chicago. Ah. Justamente ahí dan un ejemplo de eso. Es que él me hizo, me dijo, me hizo, me sí. abusó, ¿verdad? Y lo maté. Ok, cometiste un delito, pero el matiz de tu conducta es distinto Claro. a querer la violencia o a querer el hacer o cometer ese ilícito, Ujú. a no quererlo hacer, pero sí estás motivada por un antecedente. Y ese antecedente no te beneficia. ¿Sí me explicó? O sea, lo tuviste que haber hecho desde Claro. cuando empezó. Cometiste el delito. Ah. O sea, al final del camino el Estado está obligado a procurar ese Estado de derecho. Sigue siendo asesina. Sigue siendo homicida. Homicida, perdón. ¿Vamos bien? Seguimos siendo homicidas. ¿Dónde está, como diría el gran Cantinflas, el detalle? Ujú. En Ujú. que probablemente ese matiz sea diferente a cuando yo quise matarlo. Sí, señor juez, yo quise matarlo. Yo me lo eché al pico, como decían en esa película de Ahí está el detalle. ¿O no? Es que lo maté porque, ¿qué crees? Y entonces tiene ciertos elementos que te pueden aminorar. Wow, o sea, es que es increíble, Es o sea, interesantísimo. y muy amplio, ¿no? Así O es. sea, creo que son días de programa, ¿no? O sea, Se llaman atenuantes, ya me acordé. atenuantes. Esos atenuantes en la conducta penal son múltiples. Ujú. Entonces, justamente lo que estás diciendo, eventualmente en un criterio del Ministerio Público frente a un juez, pueden llegar a generar una diferencia. Ok, sí respondió con una agresión, ¿por qué? Por esto. O no lo hizo porque había un temor reverencial. Ese temor reverencial es, tengo miedo a su respuesta. Entonces el pégame pero no me dejes. ¿Me explicó? Es increíble, pero mencionabas el que el varón no está en la estadística, ¿no? No está. Es triste, Ujú. es muy triste porque, no te quiero asustar, pero el varón muere antes. Sí. Y yo antes decía, ¿por qué morirán antes los hombres? O sea, son muy güeyes o qué onda, ¿no? O sea, ¿Por qué la naturaleza los está seleccionando? ¿No? los está eliminando. Como a los dinosaurios, ¿por qué? Ándale, ¿no? ¿No? O sea, tan poderosos y se derrumban, ¿no? ¿Por qué? No, yo empecé a analizar la situación. No sé si existe algún estudio, no me estoy pirateando nada. Yo es algo que analizo. Ajá. Se estresan más. Sí.
el hombre se estresa más, le pesa más las cargas y menos las expresa. O sea, un hombre puede estar sufriendo, pero tragárselo. No estoy justificando la violencia, pero correcto. o sea, hay una explicación, ¿no? Un hombre que, vamos a suponer que un niño que crece normal, nunca fue violentado, su mamá y papá tienen una familia totalmente funcional, que ya de esas hacen falta, ¿no? Sí. ¿No? Pero de grande tiene una ruptura amorosa tremenda, donde la mujer lo deja dañadísimo, ¿sí? Y eso le detona generar violencia, ¿sí? Empieza a guardárselo, y en algún momento explota contra cualquier figura femenina que se encuentre. Empieza a querer controlar lo que no pudo controlar con la que lo traicionó. De acuerdo. Vamos, no estoy justificando, reitero, no se trata de justificar un acto, un delito, es un delito, ¿no? Sí, correcto. No podemos justificar un delito como los que agarraron gasolina y explotaron, ¿no? Correcto, pero darle Claro. un estudio, que eso es justamente lo que platicamos, es padrísimo, ¿no? Claro. Una reflexión. Entonces, exacto, ¿no? Darle una reflexión, me gusta, ¿no? Qué diplomático eres. Me encanta esa gente. Me encanta el tema. Qué bueno, mira, ya somos dos. Excelente. Luego entonces viene la parte de que empiezas a explotar y generar violencia. Sí. ¿Sí? Se hace un peritaje psicológico, ¿sí? Que, bueno, se llama psicología forense, donde medimos miden, yo no soy perita, ¿no? Pero tengo una empapada, claro, ¿no? Tengo una embarrada ahí, donde nos medimos el daño del paciente o de la persona, ¿sí? ¿Qué tanto le dañó esta situación de violencia? ¿Sí? Porque viene la otra cara. Creo, o no sé, tú corrígeme, el juez no se va a preocupar por si él tiene un motivo para violentar. Se va a preocupar por defenderlo, el delito, perdón, por exponer el delito y dar una sentencia. Y si esa sentencia, pues bueno, es de culpable, pues bueno, dar una condena, ¿no? Lo de punibilidad, apenas lo vi. Correcto, bien, sí, bien dicho, bravo, bien, excelente. Gracias, ¿no? Luego entonces, no importa si él, por ejemplo, todos los días llegaba de trabajar, puteado del trabajo, madreado del estrés, vamos a suponer que es un taxista. Imagínate. Que está estresado todo el día en la ciudad, que aquí ni hay tráfico, ¿no? Sí, exacto, ni problemas viales. No, ni baches. No, llueve y todo está bonito, en llanito. Sí. ¿No? O sea, nótese la ironía, ¿no? Llega hasta la madre, ¿no? Y en vez de llegar a un hogar, llega a una problemática, donde la esposa o la pareja, oye, te encargo la renta, oye, te encargo el teléfono, oye, te encargo la luz, oye, ya se va a acabar el gas, oye, no mames, no he pagado mi plan del teléfono que yo uso, ¿sí? Sí. O sea, es así de, no estoy diciendo que le pegue, pero, o sea, es así como un sacudidón a su emoción de, o sea, espérame, yo quiero llegar a un hogar. O sea, por eso yo creo que el varón muere antes, porque es más violentado, porque es más lastimado, porque lo sobajamos más, porque el hombre no puede llorar, porque el hombre no puede descansar, ¿no? Un hombre que descansa 2 días a la semana, o sea, uy, pues qué trabajo tienes, ¿no? Pero fíjate que es un punto bien interesante el que tienes, Mar, por una razón. Desde el punto de vista legal, el juez, el Ministerio Público y cualquier otra autoridad, tanto judicial como no judicial, debe observar un marco de ley, lo que tú bien dices. Al final del camino, ¿qué es lo que hará el juez? ¿Sancionar o no la conducta que se le está presentando para consideración o juicio? Pero eso que tú estás ahorita comentando es un tema súper interesante, porque ya lo transportas a un tema emocional, a un tema psicológico, y que a veces no necesariamente está considerado en una encuesta para la comisión de delitos relacionados con la violencia intrafamiliar o familiar. Pero sí te genera un desgaste interno, un desgaste emocional, un desgaste que no sabes en dónde va a rebotar. Como puede rebotar en una violencia hacia el género del cual está recibiendo esa violencia, pensemos en ese ejemplo hombre-mujer, el hombre pues puede reaccionar con cualquier mujer, en la tienda de regalos, en el supermercado, en el coche, en la bicicleta, donde sea, ¿no? Entonces yo creo, regresándonos un poquito al tema de lo que decíamos hace un rato de la evolución del matrimonio, el derecho
pues evoluciona el derecho conforme las conductas del ser humano se van haciendo distintas, como ahora el huachicoleo, hace 20, Ay, perdón, 30 pero años. es que los memes No, estaban buenísimos. Hace 30 años a lo mejor ese delito como tal no existía. Hoy, ¿Cómo se pronuncia? huachicoleo. Huachicoleo. El huachicol famoso, ¿no? El tema, ya ves, todo el ducto y todo el rollo. Entonces, a lo mejor ese delito no estaba como tal tipificado. Hoy ya se busca que sea de esa manera. Pero hace 20 años igual no existía. O sea, esta gente que, bueno, saliéndonos un poquito, esta gente que hizo lo de apenas lamentable, ¿no? Muy lamentable, no, muy lamentable. Las muertes nunca son gratas, pero De bueno, acuerdo. hay veces que son buscadas, ¿no? De acuerdo. Cometieron un delito. Claro. Entonces es ridículo que pidan o sea, legalmente no pueden pedir una indemnización. No, señor. Ah, qué alegría más grande, No, porque ya me imaginaba yo pagándole al güey que robó. O sea. Imagínate, incluso existe por ahí algún criterio, habría que corroborarlo, de que van en relación a que esas personas que resultaron afectadas y que hoy siguen con vida y eventualmente puedan mostrar una progresión en su estado de salud, puedan llegar a ser sujetas de un delito, porque estaban robando hidrocarburos. Wow. Y es un Ojalá delito. que sí. Pero bueno, son temas que están en boga, ¿no? De Exacto. moda ahorita, ¿no? Entonces, y qué bueno. Qué bueno, porque esto nos lleva a esta reflexión, justamente, lo que decíamos hace un ratito del tema del matrimonio. Ha evolucionado la ley, pero ha evolucionado la mente del ser humano para poder entender eso, y yo creo que va mucho en relación a esto que comentas, ¿no? Podemos recibir, y es un saco, y vas echándole. Y cuando lo sacas, Dios guarde la hora. ¿Me explicó? Sí, claro, muy bien, te explicas muy bien. Es complicado el simple hecho, por ejemplo, yo en consulta pues tengo más varones, incluso pacientes, Ok, ¿no? ok. Yo he comprobado que el varón tiene muchas cualidades, ¿no? No nada más una, ¿no? Pero el varón cuando se compromete a un tratamiento, puta, o sea, así a rajatabla, cada consulta, ¿no? Hasta terminar un tratamiento, ¿sí? Okay. En cambio, las mujeres no, tenemos más la costumbre de que debemos ser servidas. Sí. O sea, servidas en el sentido de, ay, ¿me subes el garrafón? ¿No? Te Yo dejo les- las bolsas del súper en la cajuela del coche, sí, claro. O sea, vamos, si, yo la verdad es que sí soy muy huevona, ¿no? La verdad, ¿no? Si están mis amigos, pues les digo, ¿me subes el garrafón? Pero si estoy sola, me jodo y lo subo. A lo mejor me tardo media hora, pero lo subí, ¿sí? O sea, lo subí y dije, bueno, ya, ¿no? Hay cositas que, es que yo no quiero sonar machista, pero la conducción de un auto, ¿no? Sí. Somos más dramáticas, ¿no? Entonces, de repente eso nos lleva a tener impulsos al manejar como desmedidos. Y en cambio a un varón no se le cierra el mundo. O sea, es de, pues me voy por acá y luego por allá y meto el Waze. Y yo les cuento mucho a mis amigos que hace tiempo, ¿te acuerdas de la guía roji? Sí, claro. Que ¿cómo era no? física, ¿no? Sí, claro. Iba yo con un amigo en carretera y me dice, dime dónde me doy vuelta. Y le digo, pues aquí dice que te salgas para allá, ¿no? Ok. Me dice, no puedo. Y le digo, pues aquí dice, entonces está mal esto. Entonces cuando nos orillamos a que él pudiera leer la guía roji. Ok. Este es un río, pendeja. Y le digo, pero es que es una línea que va hacia allá. Ahí O sea, va. yo no entiendo, no sé leer un mapa. Ahora imagínate el Waze, pues me vuelvo loca. No olvides. ¿No? A eso me refiero. Creo que hombres y mujeres podemos tener una equidad, pero no una igualdad. Sí. ¿No? O sea, para empezar, pues no podemos ser iguales. Tú mides 1.80 y chingo, ¿no? Sí. Y yo mido 1.60 y poco, ¿no? Sí. O sea, ya no podemos ser iguales, ¿no? Ya no hay una igualdad. Sí. So, en la cuestión emocional tampoco. Sí. Porque tú vas a resentir algo diferente de mí, Sí. ¿sí? Si Dios no lo quiere, empieza a temblar, yo corro, grito y empujo y a lo mejor tú lo tomas con calma. Correcto. A lo mejor tú me quieres controlar y yo me pongo toda histérica, ¿no? Sí. O viceversa. Nos ponemos histéricos los dos y corremos. Porque no es opción que yo me ponga tranquila en el temblor. No existe manera. No hay forma. No hay, ¿no? Ok. A eso me refiero, no puede haber una Ok. igualdad. Ok. Pero ante la ley, ¿qué se está buscando? ¿Una igualdad o una equidad, una justicia? Yo creo que se busca una equidad. ¿Y realmente la hay en México? Yo creo que no. ¿Por qué? Considero que no. Por muchos aspectos. Justamente esa, y hablando de México, yo quiero mucho mi país, pero desgraciadamente escuchaba la otra vez un periodista muy reconocido que decía, en México no existe cultura de la discrepancia. Entonces podemos estar no de acuerdo, pero sí de acuerdo de dientes para afuera. Y entonces eso ya te genera
una cuestión completamente inequitativa. Porque si yo estoy de acuerdo con algo, con una acción, con la opinión, por ejemplo, del tema muy lamentable de la explosión que hubo ahí en Hidalgo, a lo mejor estoy de acuerdo, a lo mejor no. Pero si yo manifiesto... ¿Con que haya explotado? No, con el tema, por ejemplo, de que estaban cometiendo un ilícito. Pobre gente, pero estaban cometiendo un ilícito. Pues sí. Es que no hay como otra alternativa, ¿o sí? Las muertes son muy lamentables. Es más, mexicanos o estadounidenses, por ejemplo, hablando de la pena de muerte en el estado de Texas, es muy lamentable que ejecuten a cualquier persona que haya cometido un delito, que sea sentenciado. Es lamentable, Sí, porque es una vida humana. Uh-huh. En tanto que es una vida humana, es lamentable. Punto número 2. ¿Realmente merecía esa pena de muerte? ¿Se buscó esa pena de muerte? Probablemente sí. Y por ejemplo, ese tema, ¿no? De la explosión. Es muy lamentable. Yo lamento profundamente esas pérdidas humanas. Pero cometieron un ilícito. Ya cuando alguien muere que cometió un delito ya no puede haber una consecuencia. Ya no. Ya no hay como, no es como las sucesiones. No hay cosas que son transmisibles, efectivamente, sí. Otras no lo son, porque lo que yo voy a sancionar es una conducta cometida por esa persona. Si la persona ya no está, ya no tengo un sujeto que sea imputable, ¿no? Entonces voy aprendiendo bien, Súper bien, muy bien. súper bien. Entonces yo creo, regresando a tu pregunta, que no existe esa equidad, porque no estamos juzgando a iguales con iguales. De hecho, estamos juzgando reitero, o sea, pareciera que yo soy más que tú ante la ley. Pareciera que yo importo más. O sea, antes, estamos hablando de, yo me acuerdo, bueno, no me acuerdo porque todavía no nacía, por supuesto, con el Titanic, ¿no? Pero vamos, ¿no? 1912, ¿no? Y el dicho era niños y mujeres primero. Así es. ¿No? Hoy creo que sigue aplicando y estamos en el siendo... 2019. Así ¿no? Es. Hoy sigue siendo igual. Exactamente igual. O sea, hasta Jack cabía en la tablita de Rose. Así es. ¿no? Y la otra lo hundió. Has evolucionado, las leyes han evolucionado. Todo ese periodo de tiempo han evolucionado y lo que en 1912 existía o se consideraba como una conducta negativa, positiva o no, hoy es completamente diferente. La mayoría de edad, por ejemplo, se alcanzaba a los 21 años. ¿A poco? Claro, no recuerdo si fue por 1970, un poquito antes o por esas fechas, que se redujo y dijo ya no son 21, ahora son 18. El matrimonio era una institución, la unión legal entre mujer y hombre para la procreación de la especie, para la continuidad de la especie. Hoy ya es la unión legal de dos personas. De dos personas. Fíjate, son muchos temas legales, ¿por qué no te incluyo cada semana? Así te veo. Mar, yo he encantado de la vida, de verdad, créeme que me fascina platicar contigo, me fascina estar frente a la cámara, me fascina estar con tu público. ¿Te gustan las cámaras? Me fascina. Perfecto. Y además me encanta platicar y hablar de todo esto porque tu foro, tu gente, es una plataforma fenomenal para generar temas de discusión, temas de agenda, incluso en algún momento hasta agenda pública, y es algo padrísimo. Vamos a ese punto, ¿no? La cuestión pública, un poquito de política, ¿te gusta la política? Sí, perfecto. Nos amanecemos. Pues aquí, Luis, tráete café. Creo que aquí viene la parte de lo político, ¿no? O sea, la política, pero la redundancia, ¿está haciendo algo por el varón? No. ¿Por qué? No. Bueno, ¿cuál crees tú que sea la razón? Hemos, desde mi punto de vista, lo poco que he leído, lo poco que he conocido de otros países, de otras ciudades del mundo, hemos tratado de evolucionar en muchos aspectos, pero desgraciadamente tenemos un problema muy complicado y yo siempre lo he dicho. El problema de un mexicano es otro mexicano. No nos dejamos crecer. Podemos tener las mejores políticas públicas, podemos conceder los mejores derechos a un determinado grupo, pero si nosotros mismos nos vamos metiendo el pie en ellos, es decir, vamos generando esos abusos y los vamos permitiendo, nunca vamos a evolucionar. Y me refiero a algo muy concreto. Las ciclovías que hay en las avenidas. Los mismos ciclistas a veces no respetan a los automovilistas. O a los peatones. No. Los peatones no respetamos a los vehículos o a los ciclistas. Y entonces
es una suerte de yo paso, subo, volteo y tengo que voltear hasta para atrás para ver si no viene una bici, un coche, una moto o lo que sea. ¿Cómo va un hombre en el metro ahora? ¿Cómo va un hombre en el metro? Y es casi sancionable desde el punto de vista penal el que rebase la línea de mujeres y niños o área exclusiva de mujeres y niños. ¿Por qué crees tú que no haya un vagón? O sea, si yo me subo a tu vagón, no hay pedo. Pero tú te subes al mío y hay pedo. Cuidado. ¿Por qué no podríamos hacer también que si yo me subo a tu vagón haya pedo? Por esa cuestión de equidad. Creo que México o nosotros como sociedad tenemos cosas muy buenas, pero también tenemos cosas muy negativas y muy criticables. ¿Tú crees que el mexicano todavía conserva, ay, a lo mejor se me van a venir a los putazos, pero este sentimiento de ser conquistado? Qué buena pregunta, ¿eh? Y sí, probablemente sí existan golpes. Ay, perdón, no, pero es que de repente me llama mucho la atención esta actitud, ¿no? Tú decías, un mexicano, lo peor que se puede encontrar en otro lado es otro mexicano. O sea, pareciera que actúan como que te vaya bien, pero no mejor que a mí. Así es, y es una realidad. Qué triste. O sea, yo lo poco que he visto en mi ejercicio profesional, en mi vida personal, desde el punto de vista laboral, es, no, espérame, o sea, tú no vas a subir, no, estás muy bien capacitado en una entrevista de trabajo, por ejemplo, me pareces una buena persona, físicamente cubres los requisitos, pero ¿qué crees? Si te contrato, me vas a quitar a mí el puesto, entonces, estás rechazado, que te vaya bien. Tache, guarache. Vaya, en vez de generarnos un apoyo entre nosotros mismos, y lo hemos visto en muchos temas, creo yo, desde mi punto de vista, que el tema de la violencia familiar o de género, si bien es cierto que es un tema muy común, más común de lo que nosotros mismos creemos, una cosa es que sea común y que se viva al día a día en muchos lugares de este país, y otra cosa es que se denuncie por miedo. La gente, repito hace ratito el tema de las estadísticas del INEGI, no denuncian porque consideran que es algo normal. Las mujeres. Ay, sí. Los hombres ni siquiera tienen espacio para ello. ¿Puedes ir a denunciar? Sí, claro, por supuesto, porque finalmente eres una persona. El Estado tiene la obligación de procurarte. Pero una cosa es eso y otra cosa es que realmente prospere. Y regular, claro, por ser, es por ser hombre, o sea, si Luis va y denuncia, oye, mi novia me cela, mi novia me violenta psicológicamente. Ah, pinche puto. Ay, cierto, ¿me mandilón. la verdad? Exacto, ahí dudan. Y en cambio reitero, yo voy, aunque diga que tú o Luis me violentan, me la creen. Y así. Sí. Y entonces se integra y se empieza a investigar y se empieza a hacer y bueno, ya todo el procedimiento. Entonces, es un tema complicado. Sí. Es un tema complicado. Y creo que también tiene mucho que ver con el tema relacionado a evolución, lo que decíamos hace un rato, en la mentalidad. Creo que estamos preparados para muchas cosas, pero para muchas otras no. ¿Qué pasa, por ejemplo, la violencia intrafamiliar en una pareja homosexual? Dos varones o una pareja lésbica. ¿La ley a quién defiende primero si son dos lesbianas? Al que presente la denuncia. ¿Cómo era lo de al primero en derecho? Primero en tiempo, primero en derecho. Primero en tiempo, claro. Lo que te comenté, ¿no? De mi profesor y los gemelos de la El principio general del derecho. Primero en tiempo, primero en derecho. Okay. Primero en tiempo, primero en derecho. Okay. Finalmente, es lo mismo, o tratemos de equipararlo un poquito como un ejemplo, al homicidio. Si yo mato a una persona, sea quien sea, y sea cual sea mi condición sexual incluso, es un delito y es un homicidio. Aquí pasa lo mismo. Finalmente, viven bajo el mismo techo, hoy tienen un reconocimiento legal, incluso si no están casados. Hay sociedades de convivencia, y la sociedad de convivencia genera derechos sucesorios, alimenticios, en fin, una serie de derechos. Entonces, casados o no, al amparo de la ley, de cualquier manera tienen una convivencia. Y si uno de ellos es sujeto de una violencia familiar, el querellante, claro, puede ir a denunciar. Como violencia intrafamiliar y de género. O sea, sí se puede, así aplica. Tal vez, no sé si de género, porque la violencia de género es un determinado género hacia otro, mujer, hombre. No sé si de género, pero familiar sí. Y con eso basta, ¿no? Con eso, bueno, con eso vale para hacerlo. Claro, incluso puedes llegar a penas privativas de libertad
Y desde luego la consabida pérdida de los derechos que tengas. Por ejemplo, derecho a recibir alimentos, derecho a la patria potestad. ¿No lo puedo dejar sin comer? Ah, no, no es cierto. Por ejemplo. O sea, sí se puede, o sea, definitivamente decirle, ¿sabes qué? Ok. Se acredita el delito y una vez acreditado, genera la consecuencia civil que pudiera ser, en su caso, pérdida de derechos sucesorios, o sea, ya no puedes ser heredero. Puedes llegar a perder el ejercicio de la patria potestad respecto de tus descendientes, en fin. ¿Cuáles son o los motivos, por llamarlo de alguna manera, legales por los que los varones no pueden? Hablamos de una cuestión pública, una cuestión política, una cuestión de leyes, pero actualmente legalmente el varón, ¿por qué está tan desprotegido? ¿Por qué no se le da esa, perdón, el pleonasmo, la redundancia, pero ¿por qué no se le da esa protección? Ese reconocimiento, exacto, ¿no? Incluso hay feminicidio, y el tuyo, igual, homicidio, ¿no? O sea, lo mismo. Lo mismo, sí, o sea, yo no conozco en México, si alguien me está viendo de alguna asociación en esta ciudad, porque no puedo irme a otra ciudad ahorita, que trabaje en pro de los derechos de los varones. No. Yo me paro y le aplaudo. Pero no existen. No, creo que no hay. Bueno, no sé si existan o no, pero si existen, volvemos a lo mismo. Cultura de la discrepancia. O sea, yo puedo estar a lo mejor a favor de, como tú bien dices, y como decía la abogada madrileña, a favor de una conducta, de una protección que tenga como objetivo generar una política pública para proteger a los seres humanos llamados hombres, o al sexo hombre. Ok, pero mejor no la digo, porque si la digo, allá afuera me van casi a quemar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no estés a favor de los grupos vulnerables o minoritarios? Y perdón, pero hay sociedades, o hay mejor dicho, grupos que no son vulnerables por ser pequeños. Claro. Y las mujeres en ese caso son más, incluso creo que los hombres. En población. No, en un salón de clases, en cualquier lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la comunidad lésbico-gay, esa comunidad ya se convirtió en una fuerza enorme, que incluso llega a ser hasta capital político, para ganar o perder elecciones. No, espero. Porque ¿sabes qué sucede? Que cuando esa minoría toma fuerza, o le dan la fuerza, porque más bien se la dan, no es que la tomen, no, se las dan. Se las dan. De repente ya quieren una alfombra roja, ¿no? ¿No? Y es de, me viste feo, me estás violentando. Así es. No, a ver, relájate. Es violencia porque me volteó a ver. Oye, espérame, la vista es libre, ¿no? O sea, estamos en un país libre, ¿no? Así es. Yo creo que hay veces que hay mujeres que aplican la de, si es feo es acoso, si es guapo es halago. Es halago. Sí, y no tiene sentido. De acuerdo. O sea, yo conozco todo tipo de hombres, todo tipo de personalidades en ese sentido, y tiene mucho que ver tú cómo te comportes también. Ojo, no estoy justificando un acoso, no estoy justificando un abuso, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que si precisamente estamos buscando una equidad, ¿sí? No me voy a salir peda a las 4 de la mañana de un antro a coger un taxi en la avenida de Insurgentes. Un taxi que es libre. Que debería me estoy poniendo en riesgo. Pero eso es otra cosa. Porque también un hombre se pone en riesgo. Sí, pero lo que voy es, yo me pongo en riesgo a tomar un taxi así. Me subo al taxi que no es de sitio, que no trae placas, que no está, no sé cómo se diga, con su tarjetón, es pirata. Mi riesgo aumenta el doble. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces yo también soy responsable de lo que pase. Claro, por supuesto. Entonces, a eso, justamente ese es un punto muy importante en el tema de la equidad. ¿Por qué razón resulta ser más o tener una mayor punibilidad un feminicidio que un homicidio relacionado con un hombre? Finalmente las condiciones de exposición son las mismas. Claro. Porque si es una mujer o es un hombre es exactamente lo mismo. No tiene un peso igual. ¿Por qué? Porque es una vida humana. Hoy, como bien mencionas, existe el feminicidio. Y el hombre está en un grupo general, que no es vulnerable, en teoría, para la política pública. Y creo que eso es lo que tendríamos que dejar un poquito más entendido a nivel políticas públicas. No que el hombre como género sea un grupo vulnerable. Yo creo que no
en función del tamaño que tiene. Claro. Pero sí concederle los derechos que sean necesarios concederle específicamente. Porque entonces ya entras a otro punto. ¿Es discriminatorio? Para mí es discriminatorio no poderme subir a los 3 primeros vagones del metro. No lo sé. A lo mejor sí porque, perdón, a lo mejor no, porque está estipulado ahí. No. Y no está estipulado de este lado que es de varones. Exacto. Es que a mí lo que me encanta es que ustedes son público en general. Así es. O sea, ustedes son la zona general. Sí. O sea, tú tienes que aguantarte a donde estés. El boleto de a 100 pesos. Exacto. Y una no. Sí. Una o sea, y nunca te has subido a un vagón de viejas, ¿verdad? Jamás. No, ahí se parten la madre, hijo de mi vida. Yo prefiero irme al vagón de verdad. Hasta me siento más cuidada. De verdad, no. Pero de verdad yo los veo con miedo. Yo casi siempre uso faldas. Me subo al tren, me subo al metro. Y lo que me encuentro es. Yo antes pensaba que era rechazo, después vi que era miedo. No, o sea. Ok. O sea, se hacen a un lado, de verdad. Sí. Pero también tú vas con una actitud. O sea, también yo voy con la actitud de, a ver, yo voy a lo que voy, yo no me subo al metro a que me arrimen el camarón, ni madres, ¿sí? Yo lo estoy usando como un transporte público. Claro, que creo que también se tiene que trabajar en esa libertad. Eso que mencionas es muy cierto, ¿no? En la libertad de poder hacer y subirte al taxi a las 4 de la mañana. Ah, no, sí, claro. Como sucede en otros países del mundo. No, eso sería ideal. Ya es un tema también relacionado con una política pública de seguridad, ¿no? Pero estamos... Pero bueno, nos podemos ir. No te preocupes, ¿no? Ya tengo agenda para diciembre con este hombre, de verdad. No, hombre. Yo encantado la vida, de verdad. Yo también, encantadísima de la vida. Gracias, Mar. Vamos a ver, ¿cuáles son los recursos legales con los que contamos hombres y mujeres, ¿sí? Ante una situación de violencia intrafamiliar y de género? Querella. Okay. Uno es la querella. La primera opción que tenemos para poder acceder a generar ese antecedente, por decirlo de una manera, es lo más recomendable para todo nuestro público es denúncialo. Ve y denúncialo. El único recurso que tienes es ese. No hay otro. Porque no es un delito que se persiga de oficio. Y si mi esposo me amenaza, licenciado, si me dice, ¿sabes qué? Si tú me amenazas, yo te mato y mato a los niños. Volvemos a lo mismo. Es violencia. Y más, ¿no? Claro. Se suma. Claro. Tú súmale, güey, ¿no? O sea, esa será la ideal actitud, ¿no? Así es. Me amenaza, súmale. ¿Sabes algo, Mar? Creo que no podría yo decirte exactamente hoy qué actitud tomar hacia la búsqueda de esa protección, tocando exclusivamente o concretamente el ejemplo que decías, súmale, porque tienes un público muy amplio y a veces un poquito. sucede. Una vez leía o veía más bien un ejemplo en un programa de televisión, que la conductora decía que podías hacer testamento en una servilleta. Y entonces una señora lo hizo. Entonces, a eso me refiero. Si das una opinión en ese sentido a tu público, puede ser que a lo mejor alguien diga, pues eso voy a hacer. Yo lo que sugiero siempre, desde ese punto de vista, es denuncien. En el momento en el que lo consideren necesario. Y desde luego, empecemos a juntar los elementos para poder decidir, o más bien, para poder darle al Ministerio Público la decisión de acreditar un delito, ¿no? Entonces, la única forma que tienes, repito, es ir a pararte a un Ministerio Público y denunciar. ¿Los sentimientos influyen en un proceso legal? No debiesen influir desde la perspectiva de un juzgador. Desde la perspectiva de un querellante o una querellante, creo que sí influye. Y a lo mejor generas tú mismo en esa denuncia atenuantes que la persona que cometió ese delito pues puede utilizar en tu contra. ¿Me explico? Si te vuelves vulnerable y ya vale. Claro. La mala noticia es que se nos está acabando el tiempo. Ay, no me digas. La buena noticia es que no me están presionando. No es cierto. La buena noticia es que luego tengo mi esquizofrenia aquí. Es que les digo que cuando llego aquí tengo esquizofrenia porque tengo voces en la cabeza. Sí, todo lo que oyes y lo que ves, en fin, ¿no? No, de acá mis ojos. Sí, claro, por supuesto, claro. Pero bueno, la mala noticia, te repito, es la cuestión del tiempo, pero te voy a seguir viendo. Claro es un decreto, es un decreto. Claro que sí. Me gustaría leer un poquito lo que ponen en Facebook. Por favor, ¿no? Me encantaría saberlo. O sea, a mí también saludos, te mandan saludos,
David Oaxaca, estoy tratando de buscar las preguntas. No me encuentro ninguna interesante. Bueno, no es que todas las respondimos, ¿no? Bueno, todas son interesantes, pero me refiero a que todas las respondimos. Ok, bien. Oh, por Dios, no, veo saludos, te mandan muchos saludos. Neto Hernández, Laura Frigerio. Sí, claro. Meli Estúa también te manda saludos, excelente abogado. Sí, la verdad es que sí, Meli. Gracias. Favor que me hace. Ay, no, favor que nos haces tú de ejercer. No, yo creo que ve, volvemos a la cuestión de la equidad. Sí, bueno, tienes razón. Sí. Tienes toda la razón. O sea, Fíjate, hablando del ¿no? tema, claro. O sea, tienes razón. Déjate querer, carajo. O sea, el que llegue, si alguien te ponga unas pantuflas, o sea, no te va a hacer ni más hombre, ni menos hombre, ni a mí me va a hacer más pendeja. Me va a ser una persona que atiende. De acuerdo. Sí, que pone atención a las personas. Entonces, sí, excelente abogado. Sí, gracias, soy excelente abogado. Gracias. O sea, se acabó, Tienes ¿no? razón, Sí. Tienes razón. Y agradecer el halago, ¿no? Sí, partiendo de ahí, claro, es cierto, tienes toda la razón. Yo creo que si no fueras buen abogado no lo pondrían, ¿no? Pues sí. ¿Qué ganarían? ¿No? Sería como muy ridículo, ¿no? Es cierto. Entonces, reconócete. Si yo se los digo a mis pacientes, si no te reconoces tú, nadie lo va a hacer. Podemos amarte mucho el entorno, pero nunca te vamos a ver como tú te vas a ver. Somos el reflejo de la pareja que tenemos, licenciado. Sí, es verdad. Ese es el amor que yo me tengo. Si yo estoy con alguien que me violenta, pues entonces yo no me quiero. Pero si es la cuestión psicológica, hoy nos tuvimos a la cuestión legal, ¿no? De acuerdo. Vamos a empezar a cerrar un poquito, porque no acabaría ahorita y el tiempo, ahora sí ya me apremia. Ahora sí veo ojos por ahí, pero son ojos bonitos. Sucede que cada que termino un programa, me gusta que pues la gente que viene informe dónde los encuentran, si requieren alguna asesoría legal, a qué hora sales por el pan, le preguntan. también lo ponemos. Todos esos datos necesarios. Sí. Muy bien. Cuéntanos, ¿dónde te encontramos? Gracias, Mar. Pueden encontrarme en la red social de Facebook. Me pueden encontrar como Aspeitia_Estúa Legal Advisors o consejeros legales. Consejeros legales en inglés, ¿no? En inglés, exactamente, pero así está la página de Facebook. Si le dan ahí like a esa página, pues me va a encantar porque es importantísimo. Ya le di me gusta. Te lo agradezco infinitamente. Y a través de mi celular, directamente conmigo, asesorías, apoyos en lo que sea posible que esté a mi alcance. Con todo gusto comparto mi número de celular, es el 55 36 78 9944. 3678-9944. Es correcto. Ese mismo, y pues realmente es en donde me encuentro localizable y desde luego pues a la hora que sea necesaria para poder atender cualquier necesidad que se presente. Evidentemente sabemos que toda consulta causa honorarios. Eso ya lo platicaremos en su momento con la persona que nos marque. Mira, si vienen recomendadas de la doctora Mar, eso es importante comentarlo. Podemos hacer algunas consideraciones muy, muy importantes por ser recomendadas de tu público. Excelente. ¿Y a qué hora sales por el pan? Híjole. Pues a veces lo compro en el súper ya de pasada a casa. ¿Sí? ¿Y todavía alcanzas pan? Porque tu hermano no alcanzó la vez que vino. El pan del osito amarillo o blanco, perdón. El Bimbo. Bueno, sí se puede decir. Aquí entonces, puedes decir lo que entonces quieras. el Bimbo, pues a veces, porque ya fresco, ¿no? Normalmente. No, ya está durito. Ya está bien duro. Ya está patorrija. Sí, ya está para. Exactamente. Pues yo quiero agradecerte infinitamente, de verdad. Cada programa yo me enaltezco muchísimo de la gente que está aquí. Cada vez me siento más orgullosa, de verdad, más empoderada. ¿No? Gracias. De verdad, ¿no? Tener personas como tú que están preparadas, que son intelectuales, que son inteligentes, que aman lo que hacen y lo disfrutan muchísimo. Es lo que yo valoro de las personas. Me fijo más en eso que en un estatus económico, que en un estatus patrimonial, que en un estatus civil. Eso la verdad es que no me interesa tanto, ¿no? Me interesa más la calidad de persona que pueden ser. Gracias. Emanas esa sensibilidad ante Gracias. el derecho, ¿no? Ojalá, yo no me considero apasionada del derecho, pero sí una gustosa del derecho. Qué bueno. Pero ojalá que la gente que, por ejemplo, mi sobrina que estudia derecho también, pudiera verte a ti y ser como tú, ¿no? Sería maravilloso que Yo tuviera encantado. ese ejemplo de ti, ¿no? Yo encantado. Ese ejemplo de abogados, ¿no? Gracias. Eres un gran letrado. Gracias, Mar, gran te lo letrado. agradezco mucho. Muchas gracias por aceptar la invitación. Te vamos a seguir viendo por aquí. Por supuesto, Sí, muy señores, bien. Mar, por supuesto. Yo encantado de la vida de venir. Estoy verdaderamente fascinado de estar contigo y con tu público. La próxima semana yo voy a hablar vamos a hablar de diabetes.
Ok. ¿no? Probablemente venga tu hermano, vamos a ver Bien, si puede ok. venir, ¿no? Ya vamos a hacer aquí otro club, ¿no? Excelente. En la cuestión de las enfermedades, por llamarlo de alguna manera, ¿existe algún precedente legal? O más bien nos gustaría que nos hablaras de ese precedente legal que hay ahora de la voluntad anticipada. Es un tema muy interesante. Sí, claro. porque se necesita un documento notarial, ¿no? Con todo Donde gusto. especifiques que me va a cargar la chingada porque yo lo elijo. Con ¿no? todo gusto. ¿Nos echas la mano la próxima semana? Pero por supuesto que sí. Ok. Y te puedo agregar incluso otro tema, tal vez no en el siguiente programa, probablemente un poco más adelante, Sí. el trabajo doméstico. Ah, perfecto. Está muy en boga ahorita Excelente. con Roma, con la película Roma, que yo celebro que haya logrado esas 10 nominaciones. Híjole, ahí luego nos echamos un café. Hay detalles, sí, estoy de acuerdo, en tanto que son mexicanos, yo Es estoy que fenomenalmente Nada más la vi contento. 20 minutos, me dormí. No la aguanté, pero bueno, la dialogamos. Sí, a la ver. dialogamos, pero bueno, es un tema interesante, creo Trabajo que es doméstico. el trabajo doméstico, hay un precedente ya de la Corte y hay una cuestión administrativa en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Me encanta, Entonces, me encanta. No sé, lo programamos de una vez también para que tengamos Tú me dices, varios Mar, programas. tú me dices, Mar, a la hora que quieras. ¿Qué? ¿Hay algo más que quieras agregar? Las gracias, No, hombre, desde luego a ti, sí. a tu público y a nuestro floor manager. Es maravilloso, él hace que todo esto se vea bonito. Excelente. Yo te quiero agradecer nuevamente porque me dejas entrar a donde te encuentras sin yo llamar a tu puerta. Para finalizar, quiero agregar que la violencia intrafamiliar y de género es una forma de morirte, no es una forma de vivir. Si definitivamente tú consideras la violencia como una forma de estar porque no te queda otra alternativa, porque es papá de tus hijas, porque es papá de tus hijos, porque es mamá de tus hijos, porque es mamá de tus hijas, lo único que estás haciendo es generar en tus hijos una advertencia de cómo no deben ser, no un ejemplo de vida. La cuestión legal está muy marcada, nos queda claro que podemos hacer mucho a través de lo legal, podemos defendernos, tenemos los derechos, mujeres y hombres, ¿sí? Levanten la voz, de verdad. Y si estás interesada o interesado, perdón, en formar este grupo de personas que estamos en pro de los derechos de los hombres, que son maravillosos. Yo veo hombres por doquier y me siento bendecida, ¿no? Entonces, la gente que creemos en Dios, pues Dios es un hombre. Entonces, Claro. por ahí podríamos partir, ¿no? Gracias de verdad por estar al pendiente. Prometo responder cada mensajito, cada comentario. Ya le pasaré los datos al licenciado también, que por ahí dejaron duditas, ¿no? Por supuesto. Pero Luis me está diciendo Presionando, que, ya. no presionando, Pero ya simplemente llega el está time. compartiendo la información necesaria. La próxima semana vamos a hablar de diabetes, vamos a tener nuevamente al licenciado Aspeitia por aquí. Gracias. Sí, afortunadamente, y probablemente venga también tu hermano. No, yo voy a estar aquí, bueno. No, a mí no me va a dar diabetes, me va a dar hipertensión ahí ese día. Muchas gracias nuevamente, Mar. Lic. De Gracias, verdad. Mar. A tus Nos vemos. órdenes. Gracias, yo también estamos a la orden. Gracias. Nos vemos la próxima semana en punto de las 8:05 por ahí que me roban tiempo. No, no es cierto. En punto de las 8 de la noche aquí en Intoxica TV, en el Diván de Mar. La próxima semana nos vemos por aquí. Muchas gracias. Gracias, Luis. Te adoro. Gracias.